Estar. Y buenas noches, bienvenidas a nuestra séptima sesión de Emprendiendo de la mano de Jesús. Esta es la séptima sesión de esta tercera y última temporada del año. Y el tema de hoy es realmente algo, es un tema que poco a poco Dios nos va a seguir guiando y es pon al servicio, o perdón, sirve a Dios con tus dones y talentos. Y para comenzar, yo quiero saber si alguien aquí reconoce, y lo pueden poner en el chat, reconocen esos dones y talentos que Dios les ha dado. Quiero saber si ustedes pueden decir con claridad, sí, Dios me ha dado este talento, yo tengo la facilidad de hacer esto, etcétera. Y mientras van pensando, yo sé que algunas ya han estado en esta sesión y como que ya el ejercicio lo han hecho anteriormente, pero y si es primera vez, eh, sí, comparte si lo sabes, todavía tienes duda, tienes sospechas. Mientras van escribiendo, yo les voy diciendo esto, ¿no? Dios nos ha creado de forma única y específica para poder cumplir su llamado y propósito en la tierra. Nadie en la tierra, absolutamente nadie, tiene en conjunto todo lo que tú posees. Tu historia, tu pasado, tu familia, los dones, los talentos, las habilidades y los conocimientos adquiridos hasta hoy te hacen completamente única. Y aunque hayan personas haciendo lo mismo que haces tú, que están en la misma industria o pueden estar en la misma compañía si hacen tal vez redes de mercadeo o colegas, nunca, nunca tu negocio es igual a la de otra persona, porque tú como ser humano eres única. Y aquí en la huella digital está la prueba de eso. Dios se encargó de que recordemos cuando miremos nuestras huellas digitales, de que Él nos hizo únicos y repetibles en este mundo. Entonces, voy a leer por aquí. A ver, Juliana dice, el don de servicio. Qué hermoso, el don de servicio es un don indispensable para una emprendedora, una empresaria del reino. Hablamos ya anteriormente de servir. Valerie dice, la habilidad de crear cosas con mis manos. Tú ya conocí. Valerie tiene ese talento en las manos. Dios puso talento en sus manos en el arte de pintar, de crear, ¿no? Eso es muy bonito. Rocío dice la enseñanza, tú eres maestra, tú tienes el don de enseñar. Qué hermoso que es a mí también, yo reconozco ese don también en mí de la enseñanza. Y ahora vamos a ver, uh, vamos a preguntar algo, ¿sí? Valerie también le gusta el don de enseñar, cosa que descubrí. Sí, Valerie no sabía que sabía enseñar. Pero ¿cómo, si quieren, así rapidito mientras van compartiendo las demás, cómo el enemigo te pone a veces esas mentiras? Porque yo también cuando estaba en el mundo corporativo, yo decía que no me gustaba enseñar. Entonces, porque venían personas nuevas y a mí me tocaba enseñarles ciertas funciones y yo perdía la paciencia. Entonces yo decía, a mí no me gusta enseñar y a mí tampoco, a mí me gusta que aprendan rápido y sentía impaciencia y me impacientaba y mis compañeras se reían de eso. Y recuerdo que una vez Valerie me compartió lo mismo, que ella sentía que no tiene paciencia. Y eso es una mentira. Yo sé que luego, después, cuando pasé por este proceso de oración y descubrir los dones y talentos que Dios me había dado, la enseñanza era una de las que, digamos, era la más predominante en mí. Y yo dije, qué increíble es el don que yo negaba, que decía que no tenía, y era una mentira que me había metido yo en la cabeza, cuando es el don más predominante que puedo reconocer que Dios ha puesto en mí. Entonces, miren qué hermoso. Sofía dice no, no te preocupes, Sofía. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir qué don, talento Dios ha puesto en ustedes? El don de liderazgo, el don, bueno, de la enseñanza, el don de servicio. No vamos a hablar de los dones espirituales, vamos a hablar de básicamente talentos, ¿no? Otro tipo de dones, pero tal vez el de cantar, ¿alguien canta acá? Sí, tú, de verdad, Rocío, tú también estás en el grupo de alabanza de tu iglesia, ¿verdad? Ay, qué hermoso. Tienes el don del canto, qué hermoso. Perfecto. ¿Quién más el don del... A ver, Rocío, Pues compárteme. no es tanto que tenga el don, pero Ok. en serio. Pero bueno, el Señor me llamó a hacerlo y he estado tomando clases todo este año. He mejorado y pues ahí voy y pues fue un llamado del Señor, así que eso es pues muy bonito, ¿no?
qué hermoso. Rocío, así como por curiosidad, ¿alguien puede realmente cantar bonito después de, aunque no tenga el talento innato, puede mejorar? Yo creo que sí, sí se puede mejorar, pero obviamente tienes que ser disciplinada como con cualquier otra cosa, ¿no? Y hacer lo que la persona que te está enseñando pues te diga, ¿no? Genial, pero tú ya tenías, digamos que la base, el talento ahí, ¿no? Pues más bien el anhelo, Ajá. el gusto, o sea, el Señor ya me había llamado desde antes, ya te llevaba yo años en el grupo de alabanza, pero este año, pues con lo de cuando hacemos las metas junto contigo y con el Señor Jesús, una de mis metas o mis objetivos era ese, tomar clases de canto. Entonces, pues lo fue de lo que sí hice en el año y he mejorado. Sí, sí Ay, se mejora. gracias. Ese testimonio nos lo puedes guardar para el final para que nos los cuentes, ¿sí? Te voy a hacer unas preguntas específicas sobre eso. Gracias, Rocío, por compartir. Qué lindo. Janetcita dice de liderar y de servir. Qué bonito, qué hermoso. Y ahora el de comunicar, claro. Ah, a mí también, mi papá es músico. Casi todos los hermanos de mi papá, salvo un par, no son músicos. Son músicos. Mi papá es músico innato. No canta, pero, o sea, tiene voz entonada, pero, y a mí siempre me gusta, y de hecho me gusta, pero Dios no me dio el talento, así innato de la voz hermosa y maravillosa, no. Pero descubrí que tengo eso, como dice Janetcita, el de hablar en público, por ejemplo, y que también es un don que Dios te da, ¿no? Es un don del Espíritu, que es hablar en público. Yo me puedo parar delante de muchas personas y nunca me voy a cohibir, y me es fácil poder compartir y escribir. Escribir también eh, se me hace muy fácil compartir lo que siento o lo que hay dentro de mí a través de la escritura, ¿no? Que con las palabras. Con las palabras siento que sí, pero cuando escribo siento que me derramo muy, muy bien, ¿no? Y es un don que Dios, talento que Dios se da. Les estoy compartiendo en lo que ustedes van hablando también, lo que yo en todo este proceso, que es lo que vamos a compartir hoy, todo este proceso de cómo Dios poco a poco me ha mostrado qué dones y talentos me ha dado a mí. Betsy dice, he aprendido que mi sensibilidad es un don y por eso abrí el podcast para compartir lo que a mí me ha servido en momentos difíciles como herramientas para alguien más. Qué hermoso, Betsy. Y eso tiene que ver también con el servicio, ¿no? Vamos a hablar también de eso. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir? ¿Qué talento, don? A ver, vamos haciendo un poco de ayuda. Ya hablamos del canto, tal vez del baile. Tienes el talento de enseñar, tienes el talento de hablar, de comunicar, de hablar en público. Am, ¿Qué más? ¿Qué más pueden reconocer en ustedes? Porque, ojo, el error que siempre tenemos, y bueno, eso pasa, ¿no? Hasta que poco a poco Dios va trabajando también nuestra identidad. Nos es muy sencillo poder mirar las cosas buenas, los talentos y lo que hace bien otra persona y no ver lo que podemos hacer nosotras bien. Es muy fácil. ¿Y cómo es que a veces tú te das cuenta, y eso también ya lo vamos a ver, cómo saber qué talentos y para qué soy buena? ¿Saben cuál es uno de los ejercicios? Y eso lo apliqué este año, no, perdón, el año pasado, es pregúntale a otras personas. Pregúntale a las personas más cercanas a ti para qué eres buena. Es decir, si yo tuviera que ayudarte en algo, ¿en qué crees que te ayudaría yo? Entonces las personas te van a empezar a decir, buena haciendo esto, 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 esto. Tú me podrías ayudar en esto, esto, esto. Y luego preguntarle, ¿por qué crees eso? ¿Qué has visto en mí? Y obviamente esa pregunta te tienes que asegurar de hacérselo a personas que tú sabes que realmente te estiman, porque alguien que no tiene un buen corazón te puede decir algo negativo, ¿sí? Entonces, pero anda con una persona segura, o sea, a un lugar seguro, con una persona que es un lugar seguro, y hazle esa pregunta, si yo tuviera que ayudarte en algo, ¿para qué me buscarías? ¿En qué te ayudaría? ¿En qué crees tú que yo te podría ayudar? Y ahí más o menos las personas te van a empezar a decir, y créeme que todo va a empezar como que a entrelazar.
Vamos a seguir leyendo. Me encanta leer las chicas, de verdad, gracias por compartir. Ah, Rosy dice que también se le facilita escribir los idiomas, usar software, traducir, leer con entonación. Sí, Rocío, también te he visto en tu iglesia siendo intérprete de algunas pastoras, ¿verdad? Que van a la iglesia que hablan otro idioma. Qué hermoso, mira, cuántos talentos, es una mujer llena de talentos. Claudia dice, siento que conecto bien con las personas, tengo facilidad de palabra y empatizo mucho, eso me ayuda mucho con los clientes. Ese es un don muy bueno también, eh, ahora vamos a pasar rapidito, qué es lo que habla el apóstol Pablo acerca de los dones, ¿sí? Después dice, Juliana dice, siento que tengo un talento de resolver problemas, creo que lo desarrollé porque trabajé muchos años de atención al cliente, pero en todos los ámbitos, en cualquier caso, siempre tengo las alternativas en mente. Y en el trabajo siempre decían, hay un caso, llamen a Juliana, ella sabe cómo resolver. Wow, ese es el don hay un don, si me ayudan, ¿qué don podrían decirle a Juliana que tiene? Hay un don, no sé si es el de entendimiento. Es que el apóstol, no se los voy a leer porque el apóstol Pablo especifica varias y ahí se les va a decir. Y Adira dice, escuchándote, pienso que siempre me han visto como líder. Me encanta el servicio. Claro, el don del liderazgo. El don del liderazgo. Janet, soy buena haciendo negocios y mi marido dice que sería buena psicóloga y tener muchas ONG porque te gusta el servicio. El servicio desinteresado. Eso qué hermoso. Miren qué bonito cómo esta pregunta tiene un fin, que es que podamos ver las cosas buenas que Dios depositó en nosotros. Porque como les dije, es bien sencillo ver las cosas buenas en otras personas, pero cuando a ti te preguntan qué cosas buenas tienes tú, te cuesta responder, no sabes qué responder, ¿sí? De hecho, no sé si alguien en algún momento cuando han ido a entrevistas de trabajo les han dicho, dame cinco, no sé si ya las siguen haciendo, pero yo recuerdo que hace muchos años te preguntaban, dame cinco defectos y cinco virtudes. Y yo creo que era bien fácil decir los cinco defectos, pero en las cinco virtudes a veces las personas se quedan como pensando, ¿para qué soy bueno? Pero sí es importante reconocer las cosas buenas que Dios ha depositado en nosotros. Y ojo, también reconocer las debilidades que tenemos y las oportunidades de mejora que tenemos en nuestro carácter y que Dios las puede cambiar, ¿sí? Entonces, tu destino, tu propósito se encuentran en tus habilidades, dones y talentos que Dios te entrega. Ahora si vemos rapidito, esto no es de casualidad. Dios te entregó, tú viniste a la tierra equipada. Él no te mandó aquí ni por casualidad ni al azar. Él no te entregó dones al azar. Él no colocó en ti talentos al azar. Y Él no te ha permitido desarrollar habilidades, tener conocimientos tampoco al azar. De hecho, si tú te pones a mirar hacia atrás y ves tal vez tu carrera, lo que has estudiado, si te pones a ver todo lo que has aprendido los últimos 2 años o este último año, todo tiene que ver con lo que Dios ha depositado en ti, ¿sí? Todo tiene que ver. Y si miras mucho más atrás, esos dones y talentos tienen que ver también con el lugar en donde Dios te plantó a la hora de nacer. Quiere decir tu familia, tus padres, tus abuelos. Vamos a hacer un siguiente ejercicio para seguir con la sesión y es alguien de tu familia. Puede ser tal vez tu abuelita, tu abuelito, perdón, tu papá, mamá. Algo de lo que tú tienes que has reconocido en ti, ¿lo tienes tú? Yo como les dije, mi papá es músico y mi abuela materna era maestra. Ella fue maestra toda su vida. Entonces dije, ok, ya sé de dónde viene la sensibilidad para escribir y ese don de enseñar, ¿sí? Entonces, piensen ahora este ejercicio, compartan. Si tú te pones a pensar, a ver, Señor, ¿de dónde me has dado tú esa semilla de que tengo? Alguien de mi familia seguramente es. Mi mamá tiene un don de servicio muy grande. Janetcita. No me había puesto a pensar eso, Isa.
Por ejemplo, mi papá siempre ha sido como tipo alcalde, ¿ya? Allá en Iquitos. Y también era pastelero, o sea, muy creativo, ¿no? Y, y mi mamá siempre ha sido emprendedora, siempre ha sido muy independiente, ¿no? No me había puesto a pensar eso, por eso levanté la mano. Ay, qué linda, gracias, Yanetcita. Por supuesto, no es al azar. Ay, ¿por qué nací en esta familia? Porque hay cosas ahí que Dios te está, que estás trayendo buenas. Estoy hablando de las cosas buenas. Rocío dice, mi abuela paterna fue traductora. Wow, ¿ves? Ella y sus ancestros fueron músicos. Ahí está. ¿Eh? Mi papá tocaba muy bien la guitarra, tocaba flamenco. Wow. Ahí está. Lo que tú tienes, ese don, ese talento que Dios ha dado, no es casualidad y tampoco es porque fue de la nada. Mi papá es músico, su abuelito era músico, su papá no. En la parte de la música viene por el lado de su abuelo materno, que le gustaba la música y era músico. Entonces, y mi abuelita materna, sé que cantaba cuando existían, ¿se acuerdan esas radionovelas y en la radio? Ella cantaba con su hermana y bueno, pero más desarrolló el tema de la enseñanza, ¿no? Ella y su hermana son maestras, de hecho. Entonces, miren, o sea, de eso yo puedo reconocer, ¿sí? Valerie dice, mis abuelas por ambos lados eran muy creativas, ¿ves? Mi abuelita materna cerraba muñequitos con máquina de coser y mi abuelita paterna cosía a mano y tejía. Ahí está. Además tenía el don de conectar con las personas. La querían mucho en su pueblo. Ella era de Ayacucho y ayudaba a mujeres a dar a luz y a escribir cartas. Era la única que sabía hacerlo en esa época. ¡Wow! Gloria a Dios por por tu abuelita. ¡Qué hermoso! ¿Ven? Miren qué hermoso es poder ver. Y cuando tú te pones a mirar hacia atrás y dices, Señor, gracias por esta familia, gracias por estos abuelitos, si conoces un poquito más arriba, ¿no? Bisabuelitos, tatarabuelitos, gracias por mis papás, porque Dios no se equivoca. Aunque a veces por no tener a Dios y malas decisiones, los papás cometemos errores, pero Dios no se equivoca en ponerte en cierta familia. Y todo, por eso, tu historia, tus habilidades, los dones, talento, todo lo que has aprendido hasta hoy forman parte de todo ese, lo que Dios quiere usar a través de ti para bendecir a otros. Claudia dice, mi tía paterna la dejé de ver desde los 5 años y nos reencontramos ya cuando mi hija tenía 2 y somos idénticas en carácter. ¡Wow! Aprendo mucho de ellas, de ella. ¡Wow! ¡Qué hermoso! O sea que ella tiene esas cosas que tienes tú, Claudia. Qué increíble, ¿no? Qué bonito. Entonces, miren qué hermoso, cómo podemos ir viendo lo que Dios nos ha dado y que nada de lo que Él nos ha dado es al azar. Voy a leer, perdón, Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 5 al 7 que dice, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Si alguien dice, yo no soy buena en nada, todo me sale mal, no sé para qué, no soy, para qué soy buena, es simplemente todavía no he hablado a solas con Dios. Porque todos, absolutamente todos en esta tierra hemos nacido con algo que Dios nos ha entregado. Y también cuando tú llegas a los pies de Cristo, cuando te bautizas, el Espíritu Santo derrama dones en ti para ayuda de la iglesia, ¿no? O puede darte un don específico para un momento específico que el Señor quiera hacer en ese momento. No vamos a entrar en ese tema porque el tema de los dones espirituales es bien amplio, pero vamos a ver más el tema de los talentos, pero sí quiero que sepan que a veces Dios, por ejemplo, el Espíritu Santo nos puede dar por alguna ocasión especial, por ejemplo, hay un don espiritual que sí yo sé que debemos pedir hoy en día más que nada, en esto, cómo están las cosas, y es el don de discernimiento. Porque hoy en día existen tantas enseñanzas
hablan de Jesús, hablan de Dios, hablan de la Biblia, pero nada es de Cristo, nada es de Dios, nada es de la Biblia. Y hoy más que nunca, el enemigo está disfrazado de ángel de luz. Y yo les quiero compartir brevemente, y todavía lo quise compartir en mis historias, aún no lo he hecho, pero quiero que también nosotras que estamos dentro del emprendimiento femenino, tengamos cuidado con las frases de empoderamiento que escuchamos y compartimos. ¿Sí? Yo les voy a hablar específicamente de una. Hace unos días, y ya lo he visto en dos ocasiones, en dos lados distintos, una frase o una frase que dice, nadie vendrá a salvarte. Ya desde esa, yo cuando vi por primera leí esa vez, ¡buah! Me chocó. Primero, porque yo sí entiendo el contexto en el cual están tratando de decirte esa frase, que es, nadie vendrá a salvarte, es como que si tú no haces las cosas, nadie las va a hacer por ti. Si tú no te levantas, nadie te va a levantar. Si tú no, ok, en el mundo del emprendimiento se habla de eso, pero si vemos con ojos espirituales lo que significa esa frase, está contradiciendo completamente una verdad de la palabra, porque Jesús murió para salvar, Él vino a la tierra para salvarnos. Él murió, derramó su sangre, sufrió para salvarnos. Y yo lo vi hace poco en una chica que está teniendo muchos resultados en su negocio y justo sacó un merchandising y sacó un vasito que decía, nadie vendrá a salvarte. Y ella explicaba, ¿no? Porque la única que se puede salvar eres tú. Otra mentira. Nosotros, los seres humanos, no tenemos el poder de salvarnos. Necesitamos un salvador. Por eso Jesús murió. Entonces, quise hacer un pequeño paréntesis porque yo sí las invito a que le pidan en sus tiempos de oración mucho discernimiento. Señor, si hay algún don espiritual que tú me quieras regalar, regálame el don de discernimiento aún más que nunca, porque estamos tan metidas con todo el tema de las redes y hay tantas enseñanzas, tantas cosas que se ven y escuchan bonito, pero que contradicen verdades de la palabra. Entonces, el don de discernimiento nos va a ayudar a abrir esos ojos, esos oídos espirituales para entender, y eso de verdad es algo que tú no, a veces ni siquiera lo puedes explicar. Es revelación del Espíritu Santo, es cuando el Espíritu te revela si eso viene de Dios o eso viene del enemigo. Y para que puedas tener cuidado y también para que uses tu voz, para que puedas ayudar a las personas a que se quiten la venda de los ojos, no con el afán de confrontar, no con el afán de juzgar ni de señalar. Nosotras lo único que hacemos es cuando Dios nos da una revelación, tenemos la responsabilidad de compartir esto y Dios se va a encargar de tocar los corazones y darles entendimiento a otras y discernimiento a otras personas, ¿sí? Entonces, por eso mucho cuidado a quien escuchamos, incluso pastores o ahora muchos influencers cristianos, hay que ser muy celosos con nuestra educación espiritual, con nuestro alimento espiritual y pedirle mucho discernimiento al Espíritu Santo, al Señor, porque eso nos va a ayudar a no tropezar ni tampoco ser piedra de tropiezo para las personas, ¿sí? Esto lo estoy orando mucho también por el taller que vamos a hacer, porque yo no quiero que nada esté, ni siquiera una línea pequeña de lo que el mundo está enseñando. Todo tiene que ser basado en lo que dice la palabra y no quiero que nada que se enseñe en ese taller o que salga en mi boca sean palabras mías, sino que sean cosas que Dios ponga en ese taller. ¿Sí? Entonces, sigamos. Entonces, les decía, nosotros tenemos muchas formas de servir, ¿sí? Pero servimos a un solo Dios. Al único que servimos es a Jehová, a Dios, ¿sí? Perdón, Sofía nos cuenta, creo que Papá Dios antes de conocerlo me capacitó como psicóloga y cuando yo lo conocí a los 50 años con su amor paciente me transformó como su hija y cambió mi cosmovisión como psicóloga y me dio el talento de maestra. ¡Qué hermoso! Ahí poco a poco también el Señor ha trabajado con Sofía
y le ha empezado a dar ya ese don de discernimiento, porque ya saben que el tema de la psicología, y esto me lo explicó Sofía, ¿no? Viene por un tema de la ciencia y a veces la ciencia con las cosas de los espirituales están como un poquito en confrontación, pero qué hermoso y gloria a Dios por esas psicólogas que sirven a Cristo, porque están usando, digamos, conocimientos, pero fundamentados en la palabra y pueden ser de muchísima, muchísima ayuda, ¿sí? Entonces, todas servimos al mismo Dios y no importa en dónde Dios nos ponga a servir. Hoy ya les compartí, lo que les compartí en la mañana es un extracto también de un devocional que mandaron de la esposa que ora internacional. Y como les dije, nada es casualidad porque esta clase la tengo escrita desde el año pasado. Y cómo Dios, miren cómo el Espíritu Santo va hablando a las personas. Y es justamente eso. A veces creemos que nuestros talentos son pequeños o que solamente podemos ser usadas, que si Dios no nos usa en grandes plataformas o con miles de personas, pues no estamos haciendo nada bueno, ¿sí? O no estamos siendo usadas grandemente por el Señor. Y lo que debemos entender es que el Señor tiene lugares y tipos de influencia distintos para cada persona. Y no podemos compararnos ni ponernos celosas por lo que otras personas hagan, porque debemos entender que es el mismo Dios quien decide a quién poner en cada lugar y qué influencia e impacto le da a cada persona. Y yo esta semana la semana pasada estaba pensando justamente en esto, porque yo sé, al menos las que tienen negocios, yo sé que quieren ser grandes líderes, impactar y ser grandes, tener grandes audiencias, porque es algo que yo también quisiera. Y de hecho yo trabajo para eso. Pero la semana pasada que meditaba en esto, entendí y Dios me hizo entender y me hizo recordar algo. En el 2019, cuando Dios me da la visión y me hace el llamado y me da la asignación, recordé qué es lo que específicamente Él me llamó a hacer, la asignación que Él me dio, que fue, tú vas a levantar mujeres. Yo me quedé en eso, o sea, dije, wow, entonces, a ver, cuando tú recibes algo así, tú puedes pensar que tú vas a estar acá y tú vas a levantar mujeres desde arriba. Pero ¿qué tal si el plan de Dios es que tú sostengas a las mujeres y las eleves para que sean ellas las que, ¿no es cierto?, salgan y tú eres solamente ese sostén que empuja a las mujeres. Y yo me quedé pensando en eso y dije, ¿es verdad? A mí Dios me dijo, tú vas a levantar mujeres. A mí nunca me dijo, tú vas a ser la top top y vas a, no, desde ahí vas a liderar. Entonces dije, Señor, entonces es como que Él me hizo entender que la asignación que Él me ha dado no es pequeña y que no puedo medir lo que Él me ha dado, lo que Él me ha llamado a hacer, con lo que están haciendo otras personas, que tal vez hacen lo mismo que yo, y de hecho hay muchas personas que hacen lo mismo que yo, pero tienen o sea, tienen comunidades de miles de personas, tienen redes sociales con cientos, miles de personas y están haciendo cosas aparentemente más grandes que yo. Entonces, miren cómo a veces el enemigo te puede meter esa mentira de que, claro, Dios te está usando, pero no como a ella. A ella le está dando más. A ella la está... Y eso es mentira. Porque mira, incluso tú como madre, tú puedes estar criando dentro de tu casa, en cuatro paredes, a una persona que de adulta va a ser una persona que va a tener una influencia y un impacto que no te puedes imaginar. Y lo que tú estás haciendo con ese bebito, con esa criatura, con ese niño, esa niña, es tan grande e impactante como lo que esa persona tal vez en público va a hacer a futuro. Pero como no lo expones, sientes que nadie te ve. Entonces, quiero traerles esto porque no minimicemos el lugar que Dios nos ha puesto y nos está dando en esta temporada el lugar y la audiencia, por así decirlo, para servirlo a Él. Porque así estés criando solo a un hijo,
tú ya estás haciendo cosas grandes para el reino. Aunque no te vean en las redes sociales, aunque no tengas ni un seguidor en las redes sociales, tienes a alguien que te está viendo que es más importante, que es Dios. Y Dios sí va también va a hacer llamados a mujeres a maternar por encima de sus negocios. ¿Para qué? Porque hay un propósito en esa crianza. Entonces, nunca minimicemos lo que estamos haciendo para el reino de Dios. Nunca minimicemos todo lo que Él nos llama a hacer. La pregunta siempre debe ser, Señor, ¿en dónde me quieres usar en esta temporada? ¿A qué personas he sido llamada a servir en esta temporada? Porque Dios te va a ir moviendo, te va a ir guiando y sí, va a ir creciendo, va a ir aumentando, por supuesto, pero puede que no. Y puede que te dejes solamente haciendo cosas grandes dentro de tu hogar. Y eso no significa que tú no seas buena, que tú no tengas cosas grandes y que tú no puedas ser usada grandemente por el Señor. Por eso es que acá la palabra es clara. Hay distintas formas de servir. Rocío sirve tal vez en el alabanza, Janecita con el podcast, Claudia desde su compañía que acaba de hacer, tal vez Betsy también desde su podcast, Sofía desde la psicología, yo a lo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces, no importa en dónde Dios te está poniendo a servir, Él es el dueño. Él es el que te dice en dónde y cómo debes y a quién debes servir. Dice, Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Es que no eres tú, no es el don que Dios te ha dado, no es la habilidad que Dios te ha dado, es Dios obrando a través de lo que Él mismo te ha dado. Esa es la diferencia, porque también puede pasar que nos llenemos de orgullo porque sabemos que lo que Dios nos ha dado, pero debemos de reconocer que es Dios quien obra a través de lo que a Él le pertenece, ¿no? Entonces, y finalmente, el propósito de lo que Dios nos da y de lo que nos ha dado es para servirnos unos a otros. No es para que te lo guardes, no es para que te lo quedes, no es para que lo escondas, sino para que lo multipliques y para que lo pongas al servicio de los demás, ¿sí? Entonces, en el versículo 11 dice, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Se habla específicamente de los dones espirituales. Por eso les decía, el don que más debemos pedir actualmente es el don de discernimiento. Discernimiento es el que más debemos pedir, ¿sí? Entonces, el primer paso para empezar a vivir en tu propósito, en el propósito de Dios, perdón, con tu emprendimiento es reconocer todo lo que Dios te dio. Porque ¿cómo vas a poner, o sea, en tu negocio, cómo vas a poner esos dones y talentos que sabes que tienes, si no sabes qué es lo que tienes? Porque no podemos dar lo que no tenemos o lo que no sabemos que tenemos. Pero cuando tú reconoces lo que Dios ha depositado en ti, tú puedes ser más sabia y más diligente de usar eso a favor de tu negocio, al favor de lo que Dios te ha confiado, ¿no? De tu casa, de absolutamente todo. Luego, para maximizar y potenciar lo que Dios depositó en ti, lo primero es que debes reconocer. Por eso hicimos este ejercicio de reconocer esos dones y talentos. Y qué hermoso que todas han dicho cosas bonitas de sí mismas. Cada una ha descrito más de una cosa que sabe que tiene, que Dios le entregó. Y eso es maravilloso. Y el segundo paso para vivir en propósito es poner al servicio de los demás los dones y talentos que Dios te ha dado para la expansión de su reino. Ahora, ¿cómo puedo reconocer esos dones y talentos que Dios te ha entregado? ¿Cómo los podemos reconocer? Eh, Voy a buscar, acá dice Romanos 12, y eso es lo que más o menos quería, porque aquí creo que estaba un poco la... No, perdón, no era, no sé por qué escribí aquí Romanos 12. Un ratito, por favor.
Oh, perdón, sí, es Romanos 12:6. Dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios, aquí es donde les decía que tenía unos versículos donde podemos tal vez eh, saber un poco más de lo que estamos, de lo que Dios nos ha puesto, o reconocer, perdón. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, aquí hay varias que han puesto que tienen ese don, sírvelos bien. Si eres maestro, ahí está para Rocío, para Valerie, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, ese es el don que se me había olvidado, por ahí alguien comentó que es buena dando consejos, escuchando eso, ese es un don de animar a las personas, edificar a las personas con tus palabras. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar a otros, perdón, de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Miren qué bonito cómo el Señor nos va diciendo y nos va, y cuando vamos leyendo estos versículos, vamos leyendo la palabra, podemos ir identificando. A mí me ayudó realmente la palabra, estos versículos, ir diciendo, sí, soy buena en esto. De verdad, Señor, tengo esto que tú me has dado, ¿sí? Entonces, debemos entender que el don es un regalo que Dios nos ha dado. Este es un regalo para servir a los demás, para expandir su reino en la tierra, ¿no? Proverbios 8:19 dice que nuestros dones son un gran tesoro y es lo más valioso que se nos ha dado. A veces las personas, no tengo nada bueno. Mentira, tienes oro dentro de ti. Dios ha depositado oro dentro de ti porque ha depositado un tesoro. Esos dones son tesoros que ha depositado en ti. Son regalos que Él te ha dado, ¿sí? Ahora, el otro paso es una vez que Dios te revela en su palabra, tú puedes reconocer en oración lo que Dios te ha dado. Ahora la siguiente pregunta que le tienes que hacer a Dios es, Señor, ¿qué quieres que haga con lo que tú me has dado? ¿Cómo quieres que y tienes que ser intencional, cómo quieres que te sirva con esto y esto? Tú me has dicho, Señor, que soy buena en esto, tú me has dado este talento, gracias, Señor, por esos dones, esos talentos, pero ahora dime cómo quieres que los use. Y créeme que Dios va a empezar a guiarte y va a responder esa oración, porque estás disponible para Él, porque estás con un corazón dispuesto a servir. Y Dios te va a empezar a mostrar, te va a poner personas o te va a poner en lugares o te va a capacitar, ¿no? Te va a llevar, como por ejemplo en el caso de Rocío, a cursos, pero ahora vamos a hablar al final de eso, pero el mismo Señor te va a empezar a dar las herramientas. Él mismo te va a entregar nuevos proyectos, como por ejemplo en el caso de Janet, te va a entregar y uno tiene que estar atenta. Lo peor que podemos hacer es que cuando reconocemos lo que Dios nos ha dado y cuando le preguntamos si Dios te da una asignación, esconderte por temor. Porque si tú ya le preguntas, tienes que estar dispuesta a obedecer lo que Dios te mande hacer con lo que Él mismo depositó en ti, ¿sí? Ahora el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12:31 dice que lo que más debemos anhelar es el amor. Y dice, porque no, sin amor nada soy. ¿De qué sirve? Y eso también lo dice el apóstol Pablo. ¿De qué sirve tener tantos dones, tener estos dones, ser buen servicio, si no hay amor en ti? ¿Por qué? Porque para que tú puedas servir genuinamente a las personas, para que tú puedas poner tus reglas, cuando tú sirves, tú estás dando lo que Dios te regaló, se lo estás regalando a otras personas. Y solamente lo puedes hacer de una manera correcta cuando hay amor dentro de ti. Imagínate que te regalan algo valioso, valiosísimo para ti. ¿A quién se lo regalarías? Algo muy valioso. ¿A quién es la primera? Escoge a una persona a quien se lo regalaría. Yo se lo regalaría a mí.
No me costaría desprenderme de algo valioso para entregárselo a Él y que sea de bendición para Él. ¿Por qué? Porque lo amo. Porque me es fácil entregarle algo que para mí es muy valioso y que pueda ser de bendición para Él. Nuestros dones son ese regalo, ese tesoro que dice aquí en Proverbios 8:19. Es ese regalo, ese tesoro que Dios nos ha dado. Y solo cuando tienes amor genuino, tú vas a poder dárselo a otras personas en servicio. Ojo, no significa necesariamente que siempre va a ser gratis. El servir no, o sea, porque Dios, por ejemplo, cantantes, personas que tienen ese talento, ellos están sirviendo al Señor, pero Dios les provee a través de ese talento. En el caso de Rocío, maestra, ella está poniendo ese don, está sirviendo y lo hace de manera excelente. El servicio tiene que ver con la excelencia, pero Dios provee a través de ese don que le ha depositado en ella, ¿no? Porque eso también es un conflicto. Ahora, nosotros podemos servir, por supuesto, dentro de la iglesia. Este grupo pequeño, por ejemplo, es parte de esa ofrenda al Señor. Ese es un regalo, eh, y así va a ser hasta que Dios me diga hasta acá nomás, porque eso es una ofrenda para el Señor. Los dones y talentos que Él me ha dado están al servicio del reino, ¿sí? Dios utiliza también mis dones y talentos en mi negocio y a través de eso Él me provee. Pero miren que no está separado. Tú puedes estar en lugares, por eso les digo, es muy importante que al Señor tú le preguntes, ¿en dónde quieres que yo te sirva? ¿De qué manera quieres que yo te sirva? Y Él te va a poner en un lugar donde va a ser completamente en el servicio o va a ser también en un lugar donde Dios también va a usarte, pero a la misma vez Él te va a proveer con esos dones y talentos que Él te ha dado. Pero para eso necesitamos amor genuino por las personas, porque de lo contrario vamos a hacer esto. Yo no, y eso lo vi mucho en la industria donde antes yo estaba, o lo ves realmente en muchos. No, yo creo que eso lo ves en cualquier lugar, hasta en los trabajos. A la gente no le gusta compartir. Saben algo, aprenden algo y ¡pum! Y no te lo voy a compartir porque si no después tú vas a saber más que yo. Entonces, ¿ves? Porque no hay un amor genuino. Porque si tú aprendes algo, si tú sabes algo y lo puedes enseñar y lo puedes compartir para beneficios de otros al margen de lo que tú puedas obtener, ¿me entiendes? Estás dando a las personas de manera desinteresada lo que Dios te dio a ti. Cada vez que tú pongas al servicio del reino, al servicio de las personas, esos dones y talentos que Dios te ha dado, piensa que quien te paga es Dios. ¿Sí? En algún momento te van a invitar, para las que son emprendedoras, tal vez, como en el caso de Janetcita, a un podcast y no vas a, sin pago, pero o te van a llamar a hacer una capacitación para alguna comunidad sin algún intercambio monetario, pero debes entender, como dice la palabra, dar por gracia lo que por gracia recibimos y entender que a ti quien te paga es el Señor. A ti quien te recompensa es Dios, porque al final tú lo estás haciendo para Dios y no para la gente. Entonces, muy importante pedirle al Señor, como les dije, discernimiento, pero también anhelar el amor, ese don de amar genuinamente a las personas, ¿sí? Ahora, no busquemos negocios solo por el dinero, porque nos puede generar, o lo que el dinero nos pueda generar, sino que cuando tú estés siendo guiada por el Señor para un negocio en específico o para el mismo negocio que tú ya tienes, pídele al Señor también que el negocio que Él te permita tener esté alineado a esos dones y talentos que Él te ha dado. Porque, chicas, no todas estamos para... Yo, por ejemplo, no podría poner un restaurante y los restaurantes son muy rentables. El negocio de comida es rentable. Pero yo no tengo el talento en la cocina, yo no tengo ciertas habilidades, aptitudes que se requieren para un negocio como ese. Entonces, si yo me meto a un negocio solamente por el dinero, sin tomar en cuenta lo que Dios ha depositado en mí y cómo lo que Dios me ha dado, lo puedo poner
al servicio dentro de ese negocio, nos vamos a frustrar. Por supuesto, todo negocio, si lo trabajas bien, con perseverancia, constancia y con determinado tiempo, vas a tener resultados y Dios va a proveer, porque quien provee es el Señor. Ya lo vimos anteriormente. Pero si tú solamente empiezas un negocio porque ves que a las demás les va bien y ese negocio es el negocio que da plata y solamente entras a un negocio por dinero, te vas a sentir frustrada, te vas a agotar, no vas a dar lo mejor de ti porque no estás poniendo lo que Dios te ha dado dentro del lugar donde Dios quiere que tú sirvas. Entonces, pregúntale, Señor, ¿cómo puedo usar estos dones y talentos en el negocio que tú me has dado acá, que ya tengo actualmente? Y Dios te va a ir guiando. Si no tienes un negocio y estás buscando un emprendimiento, dile, Señor, ayúdame a encontrar un negocio en donde yo pueda poner al servicio mis dones, mis talentos, lo que tú me has dado a mí. Entonces, es muy importante que seamos honestas con nosotras y no te preocupes que cualquier negocio que tú trabajes bien, Dios te va a recompensar. Tu trabajo va a ser recompensado. Creo que varias hemos pasado por eso. No, por ejemplo, puedo ser, soy constante, en mi caso, voy a hablar de mí, soy muy constante en lo que son mis creación de contenido, mis videos, pero yo no soy creadora de contenido, yo no tengo el talento para hacer los videos súper wow que hacen algunas creadoras de contenido y que monetizan muy bien a través de eso. Yo uso mis redes sociales, plataformas, y me he dado cuenta que mis plataformas están diseñadas para hablar del reino de Dios, para expandir el reino de Dios, para servir emprendedoras. Al margen de cómo yo no soy creadora de contenido. Y es algo que yo he tenido que aprender a aceptar y a decir, Señor, ¿qué es lo que tú me has dado? ¿Cuál es el mensaje que tú me has dado? Y cómo lo que tú me has dado yo lo puedo poner al servicio del negocio por el cual tú me estás dando provisión. Y Él se encarga de hacer las cosas. ¿Sí? Entonces, muy importante, no buscar un negocio solo por el dinero, sino buscar un negocio donde conecte tus dones y talentos y así vas a tener un negocio con propósito, porque vas a estar enfocada en la excelencia, porque la gente va a poder identificar lo mejor de ti, que eres realmente buena, porque estás poniendo lo que sabes hacer, en lo que eres buena, en lo que Dios te entregó, ¿sí? Pregúntale siempre en dónde y cómo quieres que te sirva. Ya les dije, eso es muy importante que ustedes lo vean, ¿sí? Vamos para cerrar. Entonces, y este ejercicio es muy bonito. Haz una lista de los dones y talentos que reconoces Dios te dio, ¿sí? Es importante, si tú quieres tener un negocio con propósito, si tú quieres poner al servicio de tus dones, es importante que reconozcas lo que Dios te dio. Si no lo sabes, no te preocupes. Hazle una cita al Señor a solas, pon tus alabanzas, abre tu Biblia, ponte a orar y pídele en lo secreto al Señor que te revele con claridad. Les voy a decir que ese fue el primer paso. Yo le pedí claridad de los dones y talentos que Él me había dado. Porque yo por muchos años sabía que, oh, porque la gente te dice, eres buena haciendo esto, eres buena, perfecto. Yo tenía sospechas de lo que era buena, pero yo le pedí a Dios claridad. Le fui muy específica. Señor, quiero que me digas claramente para qué, o sea, qué dones y talentos tú me has dado. Tal vez Dios no responde inmediatamente, no se frustren, estén atentas a sus oídos y Dios poco a poco los va a ir preparando. Segundo, sí, como les dije, pueden recurrir a personas seguras y les pueden preguntar lo que les dije inicialmente. ¿Para qué soy buena? Según tú, ¿para qué soy buena? ¿En qué crees tú que yo te podría ayudar? ¿Sí? Y ahí más o menos, y créeme que luego Dios te va a ir diciendo y tiene que ver con lo que las personas te van dando, ¿sí? Y tercero, una vez que Dios te revela esos dones y talentos, la pregunta más importante es, Señor, um, ¿en dónde en dónde me quieres usar?
y cómo quieres que los ponga al servicio. Yo les digo honestamente a los que están en camino de vida, el mejor lugar para poner tus dones y talentos es abriendo un grupo pequeño. O en el caso, por ejemplo, no, Rocío, liderando algún grupo dentro de tu iglesia. No te imaginas. Hace tiempo escuché esto. En el servicio descubres tu propósito. Y es verdad. Cuando tú sirves al Señor, cuando tú sirves en su casa, créeme que ahí es donde Dios empieza a dar revelación y revelación de esos dones y talentos que Él te ha dado. ¿Sí? Y lo último y lo más importante, cuando Dios te diga y te revele, y te diga en dónde quiere Él que tú los uses, sé obediente. Porque en la obediencia Dios empieza a abrir puertas, empieza a abrir, como miren, las que no pudieron ver el live que hicimos con Janetcita, lo pueden ver, está en mi Instagram, y ella habla justamente de eso, como Dios sorprendentemente le está abriendo puertas, le está dando conexiones, está llegando provisión, todo, ¿por qué? Porque decidió obedecer sin saber qué ni cómo lo que Dios le estaba llamando. Y esa es la forma de trabajar para el reino de Dios. Lau nos dice, siento que mis dones y talentos se encuentran bloqueados. Si me pongo a pensar en mis años de adolescencia, tenía más conciencia de ellos. Hasta los usaba con mayor frecuencia, aún sin saber que estaba siendo guiada por Dios. Ah, qué buena pregunta. ¿Será que se pierden los anteriores y se obtienen otros dones diferentes? Los talentos es algo que viene innato en ti. Um, y qué hermosa pregunta, porque lo que está pasando contigo, Lau, yo creo que en algún momento a varios nos ha pasado. Y no es que hayas perdido, eso es algo esa es una mentira también. Ya no eres así, ya no lo tienes. Um, yo pensé en algún momento de mi negocio, específicamente entre el 2017, 2018 hasta el 2021, yo pensé que no era buena líder. De verdad, yo les prometo, me sentía muy cohibida de crear comunidades. En ese entonces yo hacía redes de mercadeo y a pesar que tenía un equipo, yo me sentía muy cohibida. No me creía capaz, yo decía no soy buena líder, me comparaba con otras personas, dije yo creo que el liderazgo no es para mí, ¿no? Por eso es que otras personas avanzan más rápido que yo y empecé a llenarme de muchas mentiras. En el 2021, cuando yo hago una oración y Dios me mueve del lugar de donde yo estaba, me voy a otra compañía, en 5 meses Dios me permitió lograr un rango que en 5 años no había logrado en la compañía anterior. Tuve un equipo de más de 150 personas y mi liderazgo se fortaleció. En ese momento, yo empecé a recordar mis experiencias pasadas y recordé, Dios trajo trajo a mi memoria que a los 25 años, yo les soy sincera, nunca he ido a la universidad. Sin ir a la universidad, con estudios técnicos, pero con las habilidades que él me había dado, yo estuve en un buen empleo, yo trabajé en Telefónica y yo tuve un equipo de más de 100 promotoras y yo las lideraba. Sé que no lo lideré bien porque también no había la inteligencia emocional que tengo ahora, ni espiritual, pero digamos que a mí me pusieron en ese puesto porque vieron cosas, competencias en mí. Y no lo hice mal porque siempre ganábamos premios, el equipo creció, etcétera, etcétera. Y ojo, ahora también es bien distinto liderar un grupo que te reporta, ¿no es cierto? Personas que están por sueldo, que liderar un grupo de negocio, ¿no? Socias de negocios, completamente diferente. Pero Dios trajo a la memoria y me dijo, Isabel, tú has tenido liderazgo, tú has liderado esto, has hecho eso en mí. Y cuando pasó esto del negocio que les cuento, yo sentí que ahí Dios sanó ese liderazgo que según yo lo había perdido o que no lo tenía o que no era tanto como yo creí. Y
yo le agradezco tanto a Dios porque es importante que Dios también sane esas cosas y es lo que te está pasando, es eso. Hay una mentira, hay una mentira que está bloqueando y te está diciendo que ya no eres buena para eso, pero tú lo tienes innato porque esos dones Dios te los ha dado, esos talentos Dios te los ha entregado, sino que ahorita están, como tú dices, bloqueados. Y luego vino lo de este grupo pequeño y ahí Dios terminó de confirmar. Entonces yo digo, wow, Señor, ¿cuántos años yo me creí la mentira de que no era una buena líder? Pero qué importante es reconocer lo que Dios ha hecho en el pasado y lo que Dios ha depositado en ti. Lo que tienes que hacer es pedirle que avive, que el Espíritu avive, como decía el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, aviva el don que Dios puso en ti, ve y cumple tu ministerio. Entonces, lo que tú necesitas, Lau, es una reunión con el Señor y pedirle avivamiento a tus dones, a tus talentos. Y sí, es verdad que Dios te va a ir dando nuevas, lo que vamos desarrollando y vamos mejorando son las habilidades, ¿sí? Dios te va a, por eso es que nos vamos capacitando y ahí tenemos que ser intencionales en nuestro entrenamiento, en nuestras capacitaciones, en lo que estamos aprendiendo, porque eso nos ayuda a desarrollar nuevas habilidades y a potenciar y mejorar esos dones, esos talentos que de manera innata ya Dios nos dio, ¿sí? Entonces, Lau, tú no has perdido las cosas buenas que Dios ya te entregó, forman parte de tu identidad, forman parte de ese paquetito de cosas que Dios te ha dado y por supuesto que Dios te puede ir dando nuevas cosas, por supuesto que sí, pero lo que, lo bueno que tú hacías no lo has perdido, simplemente necesitas avivamiento, ¿sí? Entonces vamos a terminar aquí la grabación para cerrar el